Hola a todos, en este video tutorial os voy a enseñar cómo grabar a la mejor calidad con vuestras capturadoras que no graban en HD, como puede ser la SuperCAD, la EasyCAD, la Dazzle. Y entonces pues lo primero que necesitamos es un códec que se llama XBit, que graba a buena calidad. Ahí no. Que graba a buena calidad y no ocupa tanto. Entonces vamos, por ejemplo, aquí podéis elegir el mirror donde descargarlo. Yo elijo, por ejemplo, el primero. A ver si se carga. Sí. Click here to download. Y le dais a ejecutar y lo instaláis. Después el programa que yo utilizo para grabar es el VirtualDub. O lo descargáis igual, ¿no? Por ejemplo, VirtualDub. Os aconsejo de coger la versión por 86, aunque tengáis un ordenador de 64 bits, porque hay alguna opción que he visto que no está disponible, la de 64, o sea, cogéis el de por 86. No, aquí, Downloads, VirtualDub.org, y elegimos esta, la de Download por 86 32 Release Build. Esperamos a que se inicie la descarga. Abrimos el WinRAR y ejecutamos lo que es VirtualDub exe. No tiene más. Entonces esto lo quitamos. Entonces voy a iniciar yo mi VirtualDub, que lo tengo yo aquí descargado. Entonces se abrirá esto y para empezar a capturar vamos a la parte Capture AVI, bueno, File, Capture AVI. Seguramente os aparezca una pantalla en azul, a lo mejor, ¿no? Si pasa eso, vais a Device y elegir vuestra capturadora. El nombre del driver de mi capturadora se llama Conexam Polaris Video. Mi capturadora es SuperCAD y el nombre de su driver es este. Igual pasa con la EasyCAD, tiene un nombre diferente de su driver, a lo mejor sí, o a lo mejor no. De todos modos, si no sabes cuál es el nombre, pues probad entre las distintas opciones que tenéis. Yo, por ejemplo, si le doy aquí, no hay. Si le doy aquí, pues sí hay. Después, ¿qué pasa? Vais a Set Custom Format y aquí elegimos la resolución a la que vamos a grabar. Si eres de Europa, elige esta resolución 720 x 576. Y si no eres de Europa, pues elige esta resolución. Vale, entonces aquí esta es otra cosa. Esto depende mucho de las capturas, del tipo de capturadora. Porque, por ejemplo, si yo le doy aquí a YU, Y2, ¿no? No me deja grabar con ese tipo de formato. Tenéis que probar cuál formato es el que le va bien. Lo probáis de uno en uno porque, por ejemplo, la EasyCAD es diferente y la SuperCAD es diferente, en casi todas es diferente, entonces pues tenéis que probar todas las opciones. Yo, por ejemplo, solo es una la opción que os va, así que no os preocupéis. Esta es la opción que me va a mí de la SuperCAD y me deja. Después vais a Compression y aquí en Compression pues elegís XBit, el códec que apenas nos hemos descargado, y vamos a configure y ponéis la misma configuración que yo tengo aquí, la misma, lo copiáis, la misma configuración y perfecto. Ok y ok. Vale, entonces para empezar a grabar vamos a File, Set Capture File. ¿Esto qué es? Esto es para decir dónde vamos a grabar, dónde vamos a guardar nuestro vídeo capturado. Vamos a escribir vídeo. Quiero que se llame el archivo de vídeo. Se llama vídeo capturadora. Y aquí se grabará. Vamos a guardar y ahí es donde se grabará la partida o lo que grabéis, ¿no? Entonces después de esto vamos a Capture y le dais a Capture Video.
ya está grabando. Y cuando queráis pararla le dais a Stop Capture. Stop. Si queréis acceder más rápido a lo que es capturar y dejar de capturar, pues aquí en vez de darle a los botones le dais a F5 para capturar y para dejar de capturar a escape. Una vez hemos terminado de capturar esto, ¿no? Le damos a Exit Capture Mode, vamos a salir del modo captura y vamos a darle a Open Video File y vamos a abrir, por ejemplo, este que acabamos de grabar, que no lo he enseñado. Esto es lo que acabamos de grabar. Y aquí lo abrimos y lo avanzamos un poco aquí, por ejemplo aquí, ¿no? Vale, pues aquí tenemos que cambiar varias cosas, tenemos que mejorarlo, ¿no? Entonces lo primero de todo, que os dejaré en la descripción de este vídeo, aquí pone Load Processing Settings. Yo os dejaré este archivo. Este archivo viene con un montón de configuración de lo que es los filtros y todo eso. Para que no os líe, yo esto lo he configurado yo todo, ¿no? Para que lo tengáis todo listo y no tengáis que configurarlo cada 2×3, ¿no? Le dais aquí, le dais a abrir y más o menos os habrá cambiado. Por ejemplo, aquí hay dos imágenes, ¿no? En la imagen de la izquierda es la que no está editada y la imagen de la derecha es la que está editada, la que está con filtro. Y lo podéis ver que es más grande la imagen porque la he puesto a una resolución de 720 y también están cambiando algunas cosas. Pero eso los podemos cambiar un momento porque aquí no acaba todo. Entonces vamos a vídeo, a filtres. En filtres vemos todos los filtros que yo he añadido. Entonces, aquí pues ya a vuestro gusto. Por ejemplo, el primero no se toca porque este es esencial, este no se puede quitar. Este tampoco. El resiste tampoco porque después lo necesitaremos para tener un formato de alta definición que se pueda elegir la opción 720 en YouTube. Después este es a vuestro gusto. Vamos aquí, ¿no? Lo seleccionamos el filtro, le damos a configure. Vamos a configure y elegís esto para que veáis lo que es. Le dais a show preview. ¿Veis esta imagen, no? Pues si lo cambiáis, podéis cambiar el color. Esto ya a vuestro gusto. Esto como queráis vosotros. Y aquí Sharpen también es a vuestro gusto. Porque cambia bastante. Esto ya lo expliqué en el otro vídeo, en el del análisis, que si le pongo mucho Sharpen, si podéis ver, no sé si lo apreciáis bien, ahora está al máximo a 64, pues se ve feo si lo vemos grande en pantalla completa el vídeo. Ahora si lo vemos en pequeño, pues se ve perfecto en realidad. En cambio, si lo ponemos aquí en 0, ¿no? Pues tiene menos nitidez, se ve un poco más borroso, pero cuando lo vemos en pantalla completa no vemos tantos defectos. De todos modos, no os preocupéis si no veis la diferencia. Ahora mismo os pongo dos vídeos iguales, ¿no? Para que veáis la diferencia. Os aconsejo que lo pongáis en 720p para ver bien la diferencia y lo comparáis teniéndolo en pantalla completa y teniéndolo en pantalla normal, la pequeña de toda la vida. Hagan lo necesario para conseguirlo. Contramedidas listas. Cambio de ajuste. Estoy seco. Nos hemos adelantado. Se la he jugado.
Hagan lo necesario para conseguirlo. Contramedidas listas. Cambio de ajuste. Estoy seco. Nos hemos adelantado. Se la he jugado. Y bueno, una vez habéis elegido la configuración que queréis de Sharpen y del otro, ¿no? Pues ya hemos casi acabado. Lo que falta es, por ejemplo, en vídeo hay un apartado de Compression, ¿no? Vamos a Compression y elegimos otra vez el XBit ahí, ¿no? Y entonces cuando hemos acabado, vamos a Save as AVI, ¿no? Y lo grabamos como, pues por ejemplo, ya no se me ocurre qué nombre poner. Se guarda y ya lo tenemos. Vamos a y aquí tenemos el vídeo. Y ya está, no hay nada más. Esto ha sido todo. Una cosa que se me ha olvidado, si tenéis problemas con el audio, voy a volver al modo captura, ¿no? Si tenéis problemas con el audio, que no se os escuchabais a audio, ¿no? Y elegís el tipo de dónde sale el audio, ¿no? El audio sale de mi capturadora, ¿no? Pues aquí capture device. Y si no la escucháis, si queréis escucharla en el ordenador, le dais Enable Audio Playback y la escucharéis. No sé si en la grabación se escucha, pero a mí se me escucha. Y ya está, esto ha sido todo. Espero que os haya servido. Si tenéis algún problema, me lo comentáis y yo responderé lo antes posible. Y ya está, si puedo intentar mejorar mucho más este video tutorial, que lo dudo, pero si encuentro algunas cosas más, pues lo actualizaré. Hasta el próximo vídeo.